Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a la Academia Aprende y Emprende. Hoy quiero enseñarte a cómo afrontar un problema de tiro parabólico, un problema de física que suele caer ya a partir de cuarto de ESO, bachillerato y también suele caer en la universidad. Así que nada, por aquí abajo en la descripción te dejo el enunciado del problema, también te lo dejo por aquí copiado para que lo tengas a la vista. Y bueno, empezamos. Bueno, el primer consejo o truquillo que te doy en cualquier problema de física, no solamente en este, es emplear bien los datos, ¿vale? Entonces, tener en cuenta los datos desde el principio es muy importante y te recomiendo que utilices un dibujo, un esquema, para clarificar un poco mejor el ejercicio y que se entienda desde primera hora, ¿vale? Entonces, este ejercicio es un lanzamiento parabólico desde una altura, por lo tanto, yo voy a dibujar de inicio una especie de torre, ¿vale?, con el suelo de referencia. Desde aquí arriba se va a lanzar la piedra. Dice que se lanza con un ángulo de inclinación, ¿vale? Entonces va a ser un tiro tal que así. Y dicho ángulo de inclinación está aquí respecto a la paralela del suelo, ¿vale? El movimiento de la piedra no es otro que algo así, ¿no? Hasta que golpea contra el suelo. Vale. Datos importantes. Bueno, pues tenemos una altura desde la que se lanza la piedra, desde una altura de 50 metros, que es esta inicial, ¿vale? Ahora te comento bien los datos. Se lanza con una velocidad inicial de 30 metros por segundo la piedra, con un ángulo de 30 grados de inclinación, ¿de acuerdo? Esto sería, digamos, el planteamiento inicial para entender bien el ejercicio. Seguimos leyendo y nos dicen que calculemos la altura máxima que alcanza la piedra, es decir, aquí, esa I máxima. Y nos está pidiendo también el alcance que tiene la piedra, es decir, que calculemos la X total que recorre, ¿vale? Desde el eje en el que se lanza hasta cuando llega al suelo, y nos está pidiendo la velocidad con la que impacta en el suelo, es decir, la velocidad de impacto aquí abajo, teniendo en cuenta que aquí, voy a poner un poquito más claro para que se vea, impacta con una velocidad que llega también con inclinación, ¿vale? Con los dos ejes, con el eje X y con el eje Y. Eso sería, digamos, el planteamiento del problema, los datos iniciales y lo que me van pidiendo para poder, como te digo, esclarecer un poco lo que voy a hacer. Vale, ahora ya sí podemos empezar a plantear el ejercicio de tiro parabólico. Para empezar, tiro parabólico, la piedra desde que sale va llevando dos componentes, va llevando la componente X y la componente Y, va avanzando hacia la derecha al mismo tiempo que sube. Cuando llega a la altura máxima empieza a bajar, por lo tanto claramente voy a trabajar con dos ejes. Voy a trabajar de primera hora con el eje X y voy a trabajar con el eje Y. Decirte que el eje X todo el rato va a llevar un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Eso tienes que aprendértelo bien y tenerlo muy claro a la hora de hacer los ejercicios. Mientras que el eje Y en este caso va a llevar un movimiento acelerado, concretamente de ascensión vertical o de caída libre, ¿vale? En función del momento en el que nos encontremos. Bueno, pues como MRU y MRUA que es, te recuerdo los ejercicios de cinemática que habrás estudiado seguro antes de llegar a este. Si necesitas que te aclare alguna duda o hacer algún ejercicio concreto dentro de este bloque, házmelo saber aquí abajo en los comentarios y estaré encantado de explicártelo, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos. Como MRU que es y MRUA que es, vamos a poner las fórmulas de partida. Sabemos que MRU tiene una velocidad constante, lo voy a indicar, y sabemos que el desplazamiento, el espacio recorrido, es espacio inicial más dicha velocidad constante por el tiempo, ¿de acuerdo? Mientras que en el MRUA de caída libre, trabajamos con una aceleración constante, que en este caso es la gravedad, 9,8 metros segundo al cuadrado, que le voy a poner negativa, porque voy a tomar todas las magnitudes vectoriales que caen como negativas, y la gravedad evidentemente cae. Luego tenemos una velocidad, que voy a establecer la velocidad en el eje Y, para tenerlo claro, que es esa velocidad inicial en el eje Y, menos 9,8t. Y por último, el espacio recorrido, como te digo, desplazamiento en el eje Y, va a ser igual a esa I inicial, más V inicial en el eje Y por t, más un medio por 9,8, es decir, menos 4,9t cuadrado. Y esto van a ser las fórmulas o expresiones que vamos a utilizar para hacer el ejercicio, ¿vale? A partir de ahí empezaremos a calcular todo lo que podamos, todo lo que nos pidan. Vale.
Vamos a analizar el ejercicio concretamente. La piedra se lanza con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, pero tiene un ángulo de 30 grados. Como podemos ver, aquí salen dos componentes, es decir, nos saldría la componente X, la componente Y, ¿vale? Aquí estaría el ángulo, entonces la componente X, que sería V0X, es la que entra en contacto con el ángulo. Por lo tanto, a la hora de hacer la descomposición de esa velocidad inicial, tenemos que tener en cuenta trigonometría, tenemos que tener en cuenta seno, coseno. En este caso, el V0X es la que entra en contacto con el ángulo, cateto contiguo. Por lo tanto, es V0 por coseno, en este caso, de 30 grados. Es decir, 30 por coseno de 30, que ahora hago los calculitos. Y V0i, al ser la paralela, ¿vale?, al cateto opuesto, es decir, seno. 30 por seno de 30, que eso es 15 metros por segundo. Y 30 por coseno de 30, voy a hacerlo con la calculadora, da 25,98 metros por segundo. Y esa sería la velocidad en el eje X, que como te digo es constante, luego la utilizaremos de manera fija, pero la velocidad en el eje Y en este caso es la inicial, que si en algún momento, como es el caso, nos están pidiendo la velocidad en el eje Y, habrá que especificar que esta es la inicial y luego calcularé la que me corresponda, ¿de acuerdo? Eso sería también datos de partida, mi primer análisis del ejercicio. Y ahora empezamos ya a calcular lo que nos piden. En primer caso nos están pidiendo la altura máxima que alcanza. La altura máxima que alcanza la he establecido como I máxima. Tiene un detalle particular que hay que sabérselo, yo te lo voy a explicar para poder calcularlo. Como puedes ver, si me piden la altura máxima, a mí se me ocurrirá, es lógico, venirme a la fórmula de la altura, de la I. La I0 la tengo, que es 50, la velocidad inicial en el eje Y la tengo, que es 15, pero no tengo el tiempo. Entonces necesito otro dato, otra pista, para calcular el tiempo previamente y luego venirme a esa fórmula. ¿Cómo calculo el tiempo? Pues bueno, el truco que te quiero explicar. Siempre que nos hablen de altura máxima, la velocidad en el eje Y es 0. Te explico. En el momento que la piedra sale, va subiendo, va perdiendo velocidad y llega un punto en el que llega a la altura máxima en el que justamente se para y empieza a caer. Pues bien, esa componente de que se para, ese valor de la velocidad 0, es en el eje Y, ¿vale? Siempre referido al eje Y, puesto que la velocidad en el MRU, en el eje X, es constante. Entonces, ahí no cabe a que se pare, ni que acelere, ni nada. Es decir, si yo lanzo el rotulador hacia arriba, llegará a un punto en el que alcanzará la altura máxima, se para y empieza a caer. Por lo tanto, yo establezco que siempre que me hablen de I máxima, la velocidad en el eje Y es 0. Me vengo aquí, 0 es igual a 15 menos 9,8 t. T es igual, el 15 que pasa restando, el 9,8 que pasa dividiendo, menos entre menos se iría y me queda que hacer ese cálculo. 15 entre 9,8 da 1,53 segundos. Ya tengo el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Pues ya me puedo venir a la fórmula de la altura máxima, evidentemente. Sustituyo el tiempo y los valores que conozco y la calculo. En este caso, la altura inicial se lanza desde 50 metros, con una velocidad inicial hemos dicho que era de 15, multiplicado por ese tiempo, que es 1,53, menos 4,9 por 1,53 al cuadrado. Tecleo y así sacaré la altura máxima. 50 más 15 por 1,53 menos 4,9 por 1,53 al cuadrado. Y eso da 61,48 metros aproximadamente. Y ese es el valor de la primera pregunta que me hacen, que calcule la altura máxima que alcanza. Dicha altura máxima, evidentemente, es tomando referencia desde el suelo. Si yo tomo de referencia esta línea, que es la del lanzamiento, pues la altura máxima sería 61,48 menos 50 metros, ¿vale? Subiría unos 11 metros y medio desde donde se lanza. Pero siempre que me pregunten altura máxima, yo creo que se refiere a tomando referencia el suelo, ¿de acuerdo? Es decir, utilizo esta pista que para mí es clave, si no, no podría hacer el ejercicio. Con esta pista calculo el tiempo, con el tiempo me vengo a la fórmula de la I y calculo esa altura máxima. Vale, vamos ahora a la segunda pregunta. En este caso, nos están pidiendo que calculemos el alcance.
El alcance, como te he explicado al principio, es hasta dónde llega la piedra, ¿no? En el eje X. Pues por lo tanto, yo me iré al eje X y diré, calcularé esa X. La X0 es 0 porque tomo mi referencia de donde se lanza. La velocidad en el eje X la tengo, que es 25,98, pero no tengo el tiempo. Necesito otra pista, igual que antes, para calcular el tiempo. Cuando lo tenga, pues me vendrá esa fórmula. ¿Cómo saco el tiempo? Pues bien, siempre que me pidan alcance, es decir, cuando llega aquí, el alcance máximo que tiene, yo me doy cuenta que aquí lo que vale 0 es el Y, es decir, llega al suelo, la altura vale 0. Pues por lo tanto, siempre que me hablen de alcance, diré que la Y vale 0. Me vendrá la fórmula de la Y, 0 igual a 50, 15t menos 4,9t cuadrado. Lo voy a ordenar para que lo veas claro. Y aquí, como puedes comprobar, pues me da una ecuación de segundo grado. Calculo el tiempo, y una vez que calcule el tiempo, me vengo aquí, lo sustituyo y ya tengo el alcance, ¿vale? Vamos a calcular el tiempo. Sería tiempo igual menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a menos 15 más menos, abajo menos 9,8 y voy a calcular del tiro la raíz cuadrada. 15 al cuadrado, menos por menos es más, 4 por 4,9 por 50, le doy a la raíz cuadrada y me da 34,71 aproximadamente, ¿vale? De aquí saco dos valores. Un valor de t que va a ser negativo, que va a ser el que yo tome menos 15 más 34,71 partido menos 9,8, que me da menos 2,01 segundos, ¿vale? Y el otro será el positivo, que será menos 15 menos 34,71 partido menos 9,8, que es 5,07 segundos. Vale, siempre que ocurra esto, evidentemente nos quedaremos con el valor positivo. No tiene sentido en física un tiempo negativo. Es más, te diría que si utilizas el tiempo negativo en el ejercicio por error, por nervio o por lo que sea, suspenso automático, ¿vale? El tiempo en física, o el tiempo en la vida real, nunca puede ser negativo, ¿de acuerdo? Así que muy importante ese dato, descartamos este valor por ser negativo y este sería el tiempo real que tarda la piedra en llegar a su alcance máximo. ¿Cuál es dicho alcance? Bueno, pues me vengo a la X, esto vale 0, la velocidad en el eje X es constante, que equivale a 25,98, el tiempo que lo acabo de calcular, tecleo, y ya tengo el valor de dicho alcance, que sería 131,72 metros aproximadamente. Esos son los metros que alcanza la piedra desde que sale hasta que llega nuevamente al suelo, ¿vale? En el eje X. Y bueno, vamos a la última pregunta. En este caso nos están preguntando la velocidad con la que impacta en el suelo. Voy a borrar todos los datos menos 1. Y esta es justamente la pista que necesito. Lo voy a poner por aquí arriba. El tiempo del apartado anterior ha dado 5,07 segundos. ¿Por qué dejo ese dato? Porque fíjate qué sencillo. A mí me están pidiendo ahora la velocidad en este punto. En este punto tengo que tener, por fuerza, el tiempo que tarda en llegar ahí. Lo tengo, lo he calculado en el apartado anterior. ¿Que me piden en este punto? Calculo el tiempo que tarda en llegar a ese punto, con unas características o lo que sea. Aquí lo mismo, es decir, en cada punto que me hagan una pregunta yo necesito saber, en primer lugar, el tiempo que tarda en llegar ahí. Por lo tanto, si me pide la velocidad con la que impacta, necesitaré el tiempo que tarda en llegar a impactar. Ese es el tiempo del apartado anterior. Decirte que la velocidad con la que impacta tiene dos componentes, ¿vale? La componente de la X y la componente de la Y. Entonces, esa velocidad va a tener dos componentes. La componente X, la velocidad en X, que la sé porque es constante, 25,98 metros segundo. Y la componente en Y, que la voy a calcular pues, con la fórmula de la Y, que sería velocidad 0i, aquí 15, menos 9,8 por 5,07. Voy a teclear y así calculo la componente Y de la velocidad. Menos 34,68 metros segundo. Me da negativa la velocidad. Quiere decir que me he confundido, he tecleado mal, me he equivocado. Vamos a ver.
Si la velocidad es negativa, significa que la velocidad va hacia abajo, porque yo he tomado la gravedad, que es un vector, como negativo hacia abajo. Por lo tanto, en este caso, la velocidad en el eje Y puedo comprobar que es de caída, por lo tanto tiene sentido ese signo menos, ¿ok? Y bueno, ¿cómo calculo la velocidad? Pues básicamente lo que hago es el valor del módulo para tener justamente el valor de la velocidad al impactar. 25,98 al cuadrado más menos 34,68 al cuadrado. Le hago la raíz y tendré el valor del módulo de esa velocidad, del valor numérico de la velocidad. ¿Que nos dice que la dejemos en componentes vectoriales? Bueno, pues dejamos los dos valores y punto. Más 34,68 al cuadrado. Le hago la raíz y me da 43,32 metros segundo. ¿Vale? ¿Que me dicen que la deje como vector? Bueno, pues yo voy a expresar la velocidad como vector. Primero voy a poner 25,98 vector y, te recuerdo que será de la X, menos 34,68 vector J, que te recuerdo que será el del eje Y, ¿vale? Así expreso la velocidad como vector o como, voy a ponerlo así, como valor numérico, ¿no? Como módulo de la velocidad, que al final creo que es lo que van a pedir normalmente. Así que bueno, este sería un ejercicio creo que completo, con las preguntas típicas que suelen hacer en los exámenes, de altura máxima, alcance, velocidad con la que impacta. Te pueden hacer otra serie de preguntas, ¿vale? En caso de que tengas algún ejercicio que te gustaría resolver o que te gustaría que lo hiciera, repito, sugiéremelo aquí abajo en los comentarios y estaré encantado de ayudarte, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado esta primera clase de la Academia Aprende y Emprende. Como siempre te digo, por favor, suscríbete, dale que te ha gustado, si ha sido así. Sugiérenos cualquier duda, cualquier cosa que te resulte interesante para que te explique. Y nada, muchísimas gracias y bueno, vamos a por el siguiente vídeo.